Recuerde que estamos grabando, necesitamos que se escuche. Ya, ¿qué vimos la clase anterior? La clase anterior trabajamos y conocimos lo que era un diagrama de cuerpo libre, este esquema en el cual abstraemos toda la realidad de una caja, de un ser humano, de un vehículo, y lo convertimos en un punto y flechas que figuran las fuerzas que están involucradas sobre ese objeto. Ojo, aquí son las fuerzas que se hacen sobre el objeto, no las fuerzas que el objeto hace sobre otros. ¿Ya? Es la fuerza que hacen sobre el objeto. Después hablamos de la fuerza neta y de la suma de las fuerzas. Una vez hecho esto, nos introducimos a las leyes de Newton, pasando por el principio de inercia, la segunda ley que relaciona la aceleración con la fuerza neta de un cuerpo y su masa, y la tercera ley de acción y reacción. Ya hicimos ejercicios fáciles, básicos, de la suma de las fuerzas. ¿Se acuerdan de eso? Fue ayer. Bien. Fantástico. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos dos ejercicios fáciles, son complicados, ¿ya? En los que involucramos no solo la fuerza neta, sino también la aceleración que va adquiriendo el cuerpo y cuáles serían sus velocidades después de que el tiempo transcurra, ¿ya? Estos son ejercicios muy simples, no tienen mucha dificultad, no hay mucho análisis, son llegar y calcular, son para empezar a hacer estos ejercicios, ¿bien? Dice así: un bloque de 4 kilogramos sobre una superficie horizontal se le aplica una fuerza de 16 newtons en dirección horizontal. Calcule primero la aceleración del bloque y después, si la fuerza se mantiene constante, ¿qué velocidad alcanzará el bloque después de 5 segundos si parte desde el reposo? Yo voy a hacerlo primero, ustedes hacen este segundo y después vamos a ir a uno más complicado, de nivel universitario. ¿Ya? Sí. Bien. Atención acá. Entonces, tenemos una cajita de 4 kilogramos en una superficie horizontal, lisa, no hay fuerza de roce. La única fuerza involucrada es la fuerza externa con la que se empuja. Díganme. ¿Cuándo vamos a hacer el taller? ¿Cuál taller? Ah, control. Al final sale la clase. Sí, voy a control. ¿Ya? Pero espéreme, estoy explicando el ejercicio. ¿Ya? Tenemos un bloque de 4 kilogramos, se empuja con 16 newtons, ¿bien? Y queremos saber la aceleración del bloque y qué velocidad alcanzará después de 5 segundos si mantenemos la fuerza constante. Ya, pues. Concéntrese. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para este caso solo hay una fuerza involucrada. Una. Por ende, la suma de fuerzas es solo esa. Suma de fuerzas es igual a m por a. ¿Qué quiero yo? ¿La masa o la aceleración? ¿Qué me pide la A? La aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Despejar. Este tiene que quedar solo. La me pasa dividiendo. La suma de las fuerzas sobre la masa es igual a la aceleración. Fantástico. ¿Cuál es la suma de las fuerzas para este caso? 16. Dividido la masa, 4, igual a aceleración. Eso me da una aceleración de 4 ¿qué? Fantástico. Hasta ahí es lo mismo de la clase anterior. Exactamente lo mismo, ninguna diferencia. Donde se presenta la diferencia, y tomando atención acá, es cuando me preguntan cuál va a ser su velocidad final, cuál va a ser su velocidad a los 5 segundos. Nosotros sabemos, aparte, que la aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el transcurso del tiempo. ¿Tenemos el transcurso del tiempo? ¿Cuántos son? Los 5 segundos. ¿Tenemos la velocidad inicial? ¿Cuánto es? Parte del reposo. Ahí está. Parte del reposo. ¿Tenemos la velocidad final? No, la queremos buscar. ¿Tenemos la aceleración? La calculamos acá. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Despejar. Este tenemos que aislarlo. Solo para hacer esto más fácil. Yo sé que la velocidad inicial es 0, así que lo voy a sacar de la ecuación. Ya no me interesa, va a ser 0. No afecta en nada. No está multiplicándose además. Está sumando o restando. No afecta en nada. Por ende me quedo con estas dos cositas. Yo quiero la velocidad final. El tiempo, ¿cómo pasa del otro lado? Se me queda aceleración media por delta t es igual a velocidad final. Reemplazo valores. Mi aceleración es 4. Mi tiempo es 5.
¿Cuánto va a ser mi velocidad final? 20 ¿qué? No, no al cuadrado. Es velocidad, la aceleración. ¿Ya? A ver, veamos las unidades de medida. Si no queda convencido. ¿Por qué metros por segundo y no metros por segundo al cuadrado? Nosotros tenemos aceleración por tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos metros sobre segundo al cuadrado por segundos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso que agregué? Está dividido 1. Cuando yo multiplico hacia los lados, esto me quedaría así. Metros por segundo dividido segundos al cuadrado. El 1 no afecta en nada. Aquí tengo 2 segundos, porque es segundos al cuadrado. Por ende podemos simplificarlo. Segundos por segundos. Una S se me va con la otra. ¿Qué me queda? Metros sobre segundo. Por eso nos queda ese valor, por eso nos queda esa unidad de medida. ¿Ya? Por eso metros por segundo y no metros por segundo al cuadrado. Bien, este ejercicio es el mismo que está acá abajo. ¿Ya? Por favor, hagan el de abajo y después pasamos a uno un poco más complicado, que es de más análisis, de más lectura. ¿Ya? Eso, chicos. Bien, para la 2 es el mismo ejercicio. Un objeto de 8 kilogramos está sobre una mesa horizontal, se le aplica una fuerza de 32 newtons en dirección horizontal. ¿Ya? Determina la aceleración del objeto y luego calcula la velocidad final del objeto al cabo de 6 segundos si empieza desde el reposo. Bien, de nuevo tenemos que dividir el ejercicio en dos. De nuevo tenemos una parte para calcular la aceleración y otra parte para calcular la velocidad final. Bien, eso se conserva. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Chicos, súper importante. Datos, lo primero. Antes. ¿Qué datos tenemos? La masa, ¿cuánto es la masa? Fantástico. ¿Qué otro dato tenemos? Fantástico. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué es eso? Tiempo transcurrido. ¿Sí? Ya, siempre tenemos que escribir los datos primero. Nos va a servir mucho de guía por si nos perdemos y demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos la suma de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Para este caso solo hay una fuerza involucrada, no hay más. Solo los 32 newtons. Yo quiero la aceleración. Por ende la masa se tiene que ir. Sí, soy muy repetitivo con esto y para que se les quede grabado. Si una de estas es mi incógnita, todo el otro se va para el otro lado. Me queda la suma de las fuerzas sobre la masa es igual a la aceleración. ¿Bien? Como mi única fuerza son 32 newtons, pongo 32 arriba como la suma de las fuerzas. Aunque no hay una suma porque es el único. Es mi fuerza total, es mi fuerza neta. El total de las fuerzas. Mi masa es 8 y eso es igual a aceleración. ¿Cuánto es eso? 4 ¿qué cosa? Al cuadrado. Igual a aceleración. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ahora, esta aceleración es para el objeto y tenemos que imaginar que lo sigo moviendo siempre con la misma fuerza. Entonces, ¿qué sigue? Esta aceleración tiene que ser reemplazada ya. Mi aceleración es 4. Me están pidiendo la velocidad final. Yo sé que la ecuación de la aceleración es que velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. Esa es mi ecuación de la aceleración. ¿Qué quiero yo de ahí? Yo quiero la final. Esa quiero yo. Porque quiero saber su velocidad al cabo de 6 segundos. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Entonces la voy a eliminar. Como es 0 y no está multiplicando a nada, puedo eliminarla sin ningún problema y sin ninguna consecuencia. Me queda velocidad final sobre tiempo. Yo quiero la velocidad final. ¿Quién se tiene que ir? ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando, está dividiendo. Aceleración media por delta t igual a velocidad final. Aceleración media, 4. Lo calculamos delante. Tiempo es al cabo de 6 segundos. ¿Cuánto es 4 por 6? ¿Unidades de medida? Fantástico. Chicos, este es un ejercicio fácil, ¿ya? Ahora vamos a enfocarnos en un ejercicio mucho más desafiante, pero es el mismo proceso, ¿ya? Esperemos un ratito. ¿Sí? Bien, chicos, el siguiente ejercicio es el 4.7, ¿ya? Dice así. Un patinador de 68.5 kilogramos, no es nada, cuídese,
se desliza inicialmente a 2.4 metros sobre segundo sobre el hielo áspero. Ojo ahí. Hielo áspero horizontal. Llega al reposo, es decir, está patinando, queda quieto y con esa velocidad inicial, 2.4 metros sobre segundo, llega al reposo, es decir, no hizo más fuerza, no patinó más, se quedó quieto. Y solo que deslizándose llega al reposo al cabo de 3.52 segundos. Entonces, fue patinando, dejó de patinar y se empezó a deslizar solo con el impulso que llevaba. Al cabo de 3.52 segundos se quedó quieto. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué fuerza ejerce la fuerza de fricción sobre el patinador? ¿Ya? Es muy parecido al anterior, con la diferencia que estamos buscando otra cosa. En el anterior buscamos la aceleración, buscamos la velocidad final. Aquí me entregan la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? ¿Por qué 0? Porque llega hasta el reposo. Parte con una velocidad inicial y llega hasta que queda quieto. ¿Cuál es su velocidad inicial? ¿Cuánto tarda en detenerse? ¿Cuál es la masa del objeto? Tenemos todo. ¿Ya? A partir de eso, chicos, calculen. Yo tengo que salir un rato. Así que los voy a dejar acá. Pórtense bien, por favor. Voy a dejar de grabar. ¿No entendió? ¿Otra vez? No, o sea, no entendí lo que se refiere, si ya me está dando todo. Porque aquí te están preguntando por la fuerza, porque, a ver, si yo empujo algo y se detiene, es porque algo lo frena. ¿Sí o sí? Nada puede frenarse sin que no haya una interacción. Entonces el patinador toma impulso, deja los pies quietos y se empieza a deslizar solo con lo que iba, solo con su velocidad inicial. Pero hay un punto en que queda quieto, o sea que hay algo que lo detiene. En específico es el hielo áspero. La pregunta es, ¿qué fuerza ejerce en la fricción entre el suelo y los patines, sobre el patinador? O sea, ¿qué fuerza es la involucrada para detener al patinador? Eso estamos buscando. ¿Ya? Entonces aquí tienes que involucrar, pensar, ¿cuántas fuerzas tengo involucradas? Horizontalmente. ¿Cuántas? Horizontal. La gravedad es vertical. ¿Y nada más? La velocidad inicial no es una fuerza. La de roce y la de fricción. Entonces, estamos de acuerdo que la fricción es una de las fuerzas involucradas y no hay otra. Porque no hay nadie empujando al patinador. La velocidad inicial con la que partimos no es una fuerza. Si yo lanzo algo, mientras el objeto está en el aire, ya las fuerzas se perdieron porque la interacción entre mi mano y la esfera o la pelota dejó de tener contacto. La fuerza ya no existe. Ya tiene una velocidad inicial, pero no es una fuerza. Aquí en este ejercicio, la única fuerza involucrada es la fricción, horizontalmente hablando. Verticalmente hay más. Pero horizontalmente, que son las causantes de que el objeto se mueva, solo hay una. ¿Ya? Entonces, la fuerza neta, ¿será la fuerza de fricción también? ¿Sí es la única fuerza involucrada? Y a partir de eso, tenemos la masa, la aceleración, la tenemos, hay que calcularla, y después hay que trabajar. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Mejor? La fuerza que ejerce el hielo con la fricción sobre el patinador. O sea, la fuerza no la tengo. No, eso hay que saber. Exactamente lo que pide es la fuerza que hace el hielo áspero horizontal. ¿Qué hace de que cuando se mueva Se frena. Sí. Que se deslizó por tantos segundos y se paró. Quiere decir que la aceleración va negativa porque va desacelerando. Ahí viene tu análisis. Eso es física. Pregúntate. ¿Ya? Pero esa es parte del ejercicio. ¿Está bien? Ya, chicos. Yo voy y vuelvo. Revisemos este ejercicio. Ya. Atención. Bien. Dice así. Un patinador de 68.5 kilogramos se desliza inicialmente a 2.4 metros sobre segundo. Ojo, aquí no dice con una velocidad inicial de... Pero usted tiene que interpretar. Si dice metros sobre segundo, eso es velocidad. Eso es velocidad, al tiro. ¿Ya? Se desliza inicialmente a 2.4 metros sobre segundo. Sobre hielo áspero horizontal. Bien, otra vez. Entonces, ya, partamos de cero. Un patinador, ya fue. Un patinador de 68.5 kilogramos que se desliza inicialmente a 2.4 metros
por segundo al tiro. 100 metros por segundo es velocidad. Sobre hielo áspero horizontal llega al reposo. ¿Qué quiere decir llega al reposo? ¿Qué cosa es cero? ¿Su aceleración? Su velocidad. Su velocidad. De manera uniforme. Aquí cuando habla de manera uniforme hace alusión a que la velocidad es constante en todo momento. Ya, a que la tasa de reducción de velocidad es constante. O sea, la aceleración es constante, o sea, esa ecuación funciona. Y tarda en detenerse 3.52 segundos debido a la fricción del hielo. ¿Qué fuerza ejerce la fricción sobre el patinador? Ya, aquí tenemos dos ecuaciones. La ecuación de la aceleración media, velocidad final menos velocidad inicial, sobre el transcurso del tiempo, y la ecuación de la fuerza neta, de la segunda ley, ¿ya? Aquí primero tenemos que pensar en el patinador. El patinador es un punto, y nada más que un punto. ¿En el eje Y hay fuerzas? Sí, hay fuerzas, pero que se compensan. Tenemos el peso y tenemos la normal. Ahora bien, como se compensan y se anulan, porque son del mismo tamaño pero en sentidos opuestos, finalmente el patinador no es que esté patinando y de repente salga volando hacia arriba. No, porque estas fuerzas fueron compensadas. Entonces de nuestro análisis, una vez entendiendo que no hay fuerzas en el eje Y, que la fuerza neta en el eje Y es cero porque se contrarrestan, podemos olvidarlo. No importa esto, porque se cancelan. En el eje Y no hay movimiento. Sin embargo, en el eje X tenemos solo una fuerza. Si el objeto se mueve para allá, pongámosle velocidad, entonces la fricción ¿hacia dónde apunta? ¿Hay alguna otra fuerza en el eje X que nos diga ahí? Nada. Si el objeto va con velocidad, no significa que vaya con fuerza. Si yo le lanzo este borrador, Benjamín, la fuerza va a ser en el impacto. Pero mientras esté en el aire, sobre el objeto hay fuerza hacia abajo. Y nada más. No hay normal porque nada va a estar tocando el borrador. Y no hay nada hacia allá. ¿Bien? Hasta que toque tu rostro. ¿Se entiende? Es una amenaza. ¿Ya? Entonces tenemos la fuerza de fricción, la normal y el peso. La normal y el peso se anulan, se cancelan, porque en el eje Y no hay movimiento, pero en el eje X solo tenemos la fuerza de fricción. Por ende, la fuerza neta, la suma de las fuerzas, va a ser mi fuerza de fricción. Puedo reemplazarlo sin mayor problema, porque ese es mi análisis. La fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ese es mi primer análisis. Ahora, datos. ¿Qué datos tengo? ¿Velocidad inicial? No. 2,4, ¿qué cosa? ¿Velocidad final? Ahí sí. Ahí sí. Tenemos la masa. ¿Cuánto es la masa? 68,5. Tiempo igual. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto tarda en detenerse? Fantástico. ¿Ya? Si analizamos esta ecuación, yo quiero la fuerza de fricción, así que aquí no tengo que despejar nada. ¿Bien? Pero tengo dos incógnitas. Esta, que es la que yo estoy buscando, y esta, que no sé cuánto vale. Por ende, de aquí aún no puedo hacer nada. ¿Ya? Pero con la aceleración, yo tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, tengo la final, y esta es mi incógnita. Una vez trabaje aquí y encuentre el valor de A, lo puedo reemplazar acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda esto? Aceleración media, o aceleración, para este caso, es igual a la velocidad final menos la inicial. Final, 0. Ojo con el orden. La final es 0. La inicial, 2,40. Dividido el tiempo, ¿cuánto tarda? Es súper importante el signo, porque nos dice hacia dónde apunta la velocidad y hacia dónde va a apuntar la aceleración y hacia dónde va a apuntar la fuerza de fricción. Todo está involucrado. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Está fácil? Sí, ya. ¿Cuánto les da esto? Fantástico. Chicos, un tip. Si mi denominador es más grande que mi numerador, siempre voy a tener un valor entre 0 y 1. Siempre. Si mi denominador es más grande que mi numerador, aquí es 3,52, acá es 2,40, si este número es más grande que este, entonces aquí siempre me va a dar 0, algo.
Siempre. Entonces, usted tiene que ser crítico con sus resultados. Si aquí le hubiese dado 30, incluso si da negativo, no tiene sentido. Porque mi numerador es más grande. No puede ser que me dé 30. Ya hay que ser críticos con los resultados. Bien. Menos 0,68, ¿qué cosa? Fantástico. ¿Qué sigue? Tenemos la aceleración, la ponemos acá. Fuerza de fricción es igual a ¿qué? La masa, 68,5, por la aceleración, 0,68 negativo. ¿Cuánto le dio la fuerza de fricción? 46, ¿cómo? ¿Por qué menos? Claro, nosotros, ojo, el ejercicio no lo dice, pero nosotros dijimos que la velocidad era hacia la derecha. Entonces la fuerza de fricción hacia la izquierda. Tiene que ser negativo. ¿Ya? Fantástico. Chicos, eso es el ejercicio. Era un poco más complicado porque hay que leer, porque hay que identificar, pero de ahí en más es más de lo mismo. ¿Ya? ¿Lo pudieron hacer? Maravilloso. Chicos, copien un poquito si es que tienen que copiar. Yo voy a buscar más ejercicios. Ah, no, vamos a hacer otro tipo de ejercicios. ¿Puedo borrar, entonces? Ya, chicos, acá en el Classroom nos vamos a fuerzas. Ejercicio plano inclinado. Aquí las cosas se ponen más entretenidas. ¿Ya? Bien. Chicos, esto es contenido, esta materia, así que pongan atención. Vamos a empezar a estudiar planos inclinados. Por ejemplo, en la rampa de skate, mientras alguien se desliza. Pero es importante que tomen atención, tomen apuntes, escuchen. No escriban todo lo que escribo al tiro, escúchenme primero, después yo les doy tiempo para copiar. Pero escuchen. ¿Bien? Dice así. Un bloque de 5 kilogramos se encuentra en un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la superficie horizontal. Si no hay fricción, calcula la aceleración del bloque al deslizarse por el plano inclinado. ¿Ya? Hay que dibujar. Es lo primero. Nos dicen que en torno al eje horizontal genera 30 grados. ¿Ya? Es más o menos así. Aquí tenemos 30 grados. ¿Sí? Y en ese plano inclinado, que es como una rampa, hay un bloque de 5 kilogramos. ¿Bien? Ya, los ejercicios que hemos hecho hasta ahora han estado sencillos porque cuando estamos en planos horizontales, si hay fuerzas de un lado o de otro, es fácil trabajarlas porque no hay tanto involucrado. De play, ¿cierto? Dime que sí, de play. ¿Sí, cierto? Ya. No hay tanto involucrado. ¿Ya? Sin embargo, cuando entramos al plano inclinado, todo se tergiversa. ¿Ya? Así que, todas sus neuronas acá. Voy a cerrar la puerta porque esto es serio. ¿Qué sucede acá? Nosotros cuando estudiamos fuerzas, trabajamos con este plano, ¿verdad? ¿Sí? Un plano cartesiano de toda la vida. Desde el segundo medio que lo venimos trabajando. Sin embargo, trabajar el plano, que es horizontal, que genera 90 grados aquí, que es perfecto y hermoso, nos hace este trabajo mucho más tedioso. Por ende, para poder explicar bien cuál es la aceleración del objeto, debemos inclinar el plano. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo esto así, de frente, es complicado calcular la aceleración. Pero si yo giro un poco la cabeza, es mucho más sencillo.
Es mucho más sencillo. No sé si les pasó alguna vez en un juego de combate de peleas que el reto final para platinar el juego era jugar la pelea pero dada vuelta. En Mortal Kombat está ese desafío. No me acuerdo. Pero nunca lo pasé. Pero era mucho más fácil si tú te girabas y jugabas a que si tratabas de jugarlo de frente. Porque como que invertiste la visión. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta es una forma de ver el ejercicio. Pero esta forma es complicada porque esto está inclinado. ¿Qué vamos a hacer? Inclinar un poco la cabeza. ¿Cuánto? 30. 30 grados. Para inclinarlo igual que esto. Para quedar a la par. ¿Bien? Para hacer parecer que esto fuera horizontal. Entonces, nuestro plano nuevo va a ser así. Tenemos 90 grados acá y aquí tenemos 30 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, este de acá, que era el original, ya no me sirve. Chicos, lo escucho hablar. Ese que está ahí ya no me sirve. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Voy a poner esta línea por conveniencia y van a ver por qué. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas hay involucradas sobre el bloque? La normal, ¿hacia dónde apunta? ¿Así? Así. Perpendicular a la superficie, es decir, la normal va así, mira. ¿Te das cuenta cómo se simplifica? Así va la normal. Esta es la superficie inclinada, la normal va para allá. ¿Qué otra fuerza hay? ¿Peso hacia dónde apunta? ¿Hacia allá? No. Hacia abajo nomás. El peso no se inclina. El peso... ¿Ah? Porque la normal siempre es perpendicular a la superficie. Siempre aquí forma 90 grados. Y como esto ya lo inclinamos a 30 grados, va ahí. ¿Ya? No hay fricción, así que no hay nada que lo detenga. Hay aceleración, mucha aceleración. ¿Ya? Este eje lo vamos a llamar I'. ¿Sí? Este era el eje Y, pero lo inclinamos. Y este eje lo vamos a llamar X'. ¿Bien? Escribe eso por allá. Bien. ¿Hasta acá se entiende? Más o menos. Está raro, ¿no? ¿Sí? Ya. Tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser raro? Porque ahora se va a poner más raro todavía. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo quiero la aceleración y el bloque claramente no va a acelerar en el eje Y', no va a ir saltando. ¿Hacia dónde va a acelerar el bloque? Hacia allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué eje me conviene estudiar? ¿X o X'? X'. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Los vectores tienen dirección, sentido y están sus componentes. Es decir, este vector tiene la capacidad de dispersarse en los dos ejes. Y tiene sentido, o sea, si el peso apunta para abajo, ¿por qué afectaría un movimiento diagonal? Si cuando el peso apunta hacia abajo no afecta a la horizontal. Porque parte del peso se distribuye en este ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que este peso que va desde la masa del objeto hacia abajo tiene tanto una parte hacia allá como una parte hacia allá. ¿No? No se preocupe, ya va a entender. Ya. Plano inclinado. ¿Ya? No se preocupe, va a entender. Pasemos acá. Aquí está el objeto, aquí está el peso. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando en vectores, cuando la vida era bonita, calculábamos las componentes del vector? Es decir, tenemos un vector tal, ¿verdad? Nosotros calculábamos cuánto vale en el eje X y cuánto vale en el eje Y. ¿Se acuerdan? Aquí es exactamente lo mismo. Este vector, yo quiero saber cuánto vale en el eje Y' y cuánto vale en el eje X'. Y el cuánto vale en el eje X' va a ser la causante de que el objeto se deslice, porque es la única fuerza que aparece capaz de moverlo en ese eje X'. ¿Se entiende ahora un poco más? ¿Otra vez? Ya. Volvamos a esto, voy a repetir. ¿Ya? Cuando tenemos vectores, tenemos componentes del vector. El vector se puede dispersar en dos ejes cuando son diagonales.
¿Ya? En un principio el peso, que apunta hacia abajo, para un plano cartesiano común y corriente, no se divide entre dos ejes, porque es solo completamente eje Y. Cuando ponemos en diagonal esto, resulta que ya no está en el eje, no está encima. ¿Bien? Está entre medio, ahora es una diagonal. Porque recuerda que ya no lo estás mirando de forma recta, estás mirando así. Y si miras así, lo que era recto antes es diagonal ahora. Como es un vector diagonal, sabemos que se divide entre dos ejes. Tenemos una parte solo para el eje Y' y una parte solo para el eje X'. ¿Cómo? Está diciendo no debería afectar solo a la normal. La normal, Porque el peso sigue. La normal no va a ser a la superficie. Joaquín, quédate quieto. Pero yo me refiero al vector normal. ¿Ya ese? El vector normal. Está inclinado. Para nosotros no. Porque recuerda que ahora estás mirando así. La normal ya no está inclinada. Está inclinado. El peso está inclinado. Porque el peso que antes iba de derecho hacia abajo, ahora está inclinado porque tú estás mirando chueco. Ahora la normal no está inclinada, mira, está justo en el eje. Pero el peso sí está inclinado, y como está inclinado, está así. Y tiene una parte en X y tiene una parte en Y, que debemos calcular. ¿Ya? La parte en X del peso, esa de ahí, la parte en X del peso es la que hace que las cosas, cuando estamos inclinados, caigan. La parte, dejémosla ahí, la parte en X del peso, para este caso, es la que provoca que los objetos caigan. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer la suma de fuerzas, y aquí le vamos a poner al tiro eje X, porque vamos a trabajar solo en el eje X, es igual a la masa por la aceleración, yo tengo que hacer la suma de fuerzas en el eje X. ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje X'? Una. ¿Cuál? Esta. La parte X del peso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo vamos a calcular eso? Con trigonometría. ¿Ya? Voy a aislar el peso de ahí. Voy a sacarlo de ahí y lo voy a dibujar más grande, para que quede más claro. Tenemos nuestro plano cartesiano, diagonalizado. Aquí tenemos 90 grados, ¿verdad? Y el peso apunta hacia abajo, completamente hacia abajo. ¿Bien? Este vector tiene una parte en Y y tiene una parte en X. Es decir, aquí tenemos vectores también. Tal cual esto. ¿Sí? Esta parte del vector va justo en línea con el deslizamiento del objeto, ¿se dan cuenta? Por ende, es la causante, no hay otro causante. Esta se encarga de otra cosa. Ya les voy a decir por después por qué. Centrémonos aquí. Solo esta hace que el movimiento caiga. ¿Ya? Entonces, como vemos, es nuestra única fuerza involucrada. Es la parte X del peso. Si esto se llama peso, que va hacia abajo, este sería peso en X', y esto sería peso en Y'. Como esta es la única involucrada, en la suma de fuerzas solo va a estar esa fuerza. Peso en X'. ¿Es igual a qué? A la masa por la aceleración. Ahora, ¿cómo obtenemos el peso X'? Con trigonometría. ¿Cómo? Hagan memoria. Piensen. Yo sé que el plano estaba recto y lo incliné 30 grados. Aquí tenemos 30 grados. ¿Cuántos grados tenemos acá? ¿Ah? 60 grados. Porque aquí tenemos 90. ¿Cuántos grados tenemos acá? ¿Cuántos grados tenemos acá? ¿Podemos calcular ahora cuánto vale este pedazo de vector? ¿Con trigonometría? ¿Esto? Sí, pues, es el peso. ¿Cómo calculamos el peso? M por G. ¿Cierto? ¿Está difícil? Es la idea. Ya, no se preocupe. Ya. Atención, ya. Voy a explicarlo, si tengo que explicarlo 1000 veces lo voy a hacer. Ya, por ahora voy a seguir. Pero si tengo que explicarlo de nuevo lo voy a hacer. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá?
tenemos esta parte del vector que tenemos que encontrar. ¿Bien? ¿Ven el triángulo? Yo quiero este lado del triángulo. Aquí tengo el ángulo. ¿Qué función trigonométrica uso? Eso, pero ¿cuál? Seno, coseno, tangente. ¿Cuál uso para calcular este? ¿Por qué? Es coseno. Miren, el coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa, que es la diagonal. La diagonal sería esta, este sería el adyacente. Eso estoy buscando. Eso estoy buscando. Entonces, sería hipotenusa por coseno del ángulo. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide esta flecha? ¿Qué fuerza es esta? Peso. ¿Cómo calculamos el peso? M por G. Peso sería igual a 5 por 9, menos 9,8. ¿Cuánto es eso? Menos 49. ¿No? Calcúlenlo, chicos. ¿Ustedes tienen calculadora? ¿Cómo? Menos 49. ¿Qué cosa? Newtons. Este sería el tamaño de mi flecha. ¿Ven? Entonces, Px' sería la hipotenusa, la magnitud de la flecha, menos 49, por coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Ese. Porque es el adyacente, miren, que está al lado. ¿Cuánto les da? Chicos, esto es pura práctica. No esperen entenderlo la primera, es pura práctica. ¿Ya? ¿Cuánto les da esto? Menos 49 por coseno de 60. Oh, sí, hay que estar calculado. Newtons también, porque es fuerza. Entonces, eso que acabamos de calcular es este pedacito. Es el causante de que el objeto caiga. Es la única fuerza involucrada, que sería Px'. Entonces, yo quiero la aceleración. ¿Cómo pasa la masa al otro lado? Me queda Px' dividido masa es igual a aceleración. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá. Px' menos 24,5 dividido la masa, 5 igual a la aceleración. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto? Menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, vamos a explicar, vamos a hacer otro. Dígame. ¿Esta flecha? No necesariamente. No, porque ahí está restando. Aquí tienes un triángulo, ¿cierto? Con los lados. Y me estás asumiendo que este lado mide lo mismo que este lado. O que esto mide lo mismo que esto. No lo puedes asumir, porque los ángulos son diferentes. ¿Ya? Bien, chicos. Este es el primer acercamiento. ¿Alguien lo entendió? Ya, vamos a hacer otro. Sí. Profe, eso lo hicieron, eso lo vimos nada más. Sí, pues. Ay. Ah. Ahí se perdió, ya. Atención. ¿Qué pasó acá? Repito, el único causante de que el objeto esté cayendo es el peso, pero no el peso en su totalidad, sino una parte. En específico, la parte que está inclinada. Por ende, teníamos que calcular de este triángulo rectángulo, porque acá hay 90 grados también, este lado. Porque, si te das cuenta, el movimiento del objeto va a ser caer hacia allá. Este no está perpendicular.
Es como si yo me moviera para allá y me importara el peso. El peso no afecta en cómo me muevo hacia el lado. Aquí, el peso en el eje Y' no afecta en cómo me muevo hacia los lados. Afecta si saltara, si me hundiera, pero no hacia los lados. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, teníamos que calcular este. Y en específico esta flecha es el adyacente de este triángulo respecto del ángulo. Por eso usamos coseno. Porque quiere calcular este lado. En un triángulo normal que solemos tener antes, querríamos calcular esto. Que es el coseno del ángulo. Pero acá. ¿Ya? Voy a explicarlo desde cero otra vez. ¿Sí? Pero toma atención. ¿Se sacó fotito? Estamos buscando el tamaño de esa flecha. Aquí sí. Y después la reemplazamos acá y despejamos acá. Y, Sí, es que ella me preguntó primero, por eso ando. y el peso encima reemplaza lo que son nuestras fuerzas. Esa es nuestra fuerza. Porque es la única. Ya. Bien. ¿Sacó foto? Lo mismo de que ese simbolito de fuerza, ¿no? Sería lo mismo. Claro, porque como es la única fuerza, es la suma. Ya, vamos chicos. Avancemos. Otra vez, le voy a explicar de cero. ¿Ya? Porque los otros ejercicios que tengo son con más fuerzas. Entonces, me interesa y alcanzar a hacer uno de esos, pero también me interesa que quede claro. Ya. Otra vez. Otra vez. Atención. Un bloque de 5 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la superficie. ¿Ya? ¿De verdad? Ah, ya. Si se perdió, lo mejor es dibujar. Entonces, vamos a dibujar. Hacemos un eje horizontal, levantamos 30 grados y hacemos nuestro plano inclinado. Ahí está mi plano inclinado. ¿Ya? Aquí tengo 30 grados. Y dice que tengo un bloque de 5 kilogramos encima. ¿Bien? No hay fricción. Así que lo primero que debemos hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ojo, ¿qué nos pide? Dice, calcula la aceleración del bloque al deslizarse por el piso. Es decir, se está deslizando. ¿Bien? Y la única fuerza que existe es el peso y la normal. No hay nada más, no hay fricción. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre así como solemos trabajar, no nos va a servir mucho. Porque esto va hacia allá, el peso, la normal está inclinada. ¿Verdad? Porque la superficie está inclinada. Con este plano cartesiano nos va a costar mucho calcular la aceleración del bloque deslizando diagonal. Por ende estamos obligados a cambiar la forma en que vemos el ejercicio. Literalmente cambiar la forma, inclinar la cabeza 30 grados, para lograr ver esto como si estuviera recto. Entonces, este ya no va a ser el que vamos a usar este de acá. Tenemos ahí la cajita, el bloque, tenemos el peso que apunta hacia abajo, y tenemos la normal que apunta, en este caso, hacia arriba. Uy. ¿Se dan cuenta que no cambiaron las flechas? Las flechas se mantienen, cambiamos solo el sistema de referencia. Peso, normal. Este cambio solo se hace para poder calcular la aceleración de forma diagonal. Solo por eso. ¿Ya? Bien. Apúrese. Vamos rápido. Sí. Entonces, ¿qué sigue ahora? Como nosotros diagonalizamos esto, tenemos que ver qué fuerzas están involucradas en hacer que el objeto caiga así, en diagonal. La única fuerza que nos queda para hacerla culpable, la candidata, la normal no es. Porque si la fuerza es perpendicular, no afecta en nada el movimiento. Si yo voy corriendo, el peso no afecta en nada a mi movimiento, porque es perpendicular a mi movimiento. La normal en este caso no afecta en nada al desliz de la caja, porque es perpendicular al movimiento. Por ende, tiene que haber una fuerza que sea paralela, que sea en esa dirección. Entonces, este vector que está acá ahora es diagonal. Por ende, tiene partes aquí y tiene partes acá. Es decir, hay un vector
acá y acá, que son parte de P. En específico, este es I', este es X'. En específico, PI', la parte I' de P, y PX', la parte X' de P. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, si la caja se desliza hacia allá, ¿cuál sería la fuerza responsable de que la caja caiga? ¿Cuál? PX'. Esta es la responsable. ¿Hay alguna otra fuerza en esta dirección? No hay. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer la suma de fuerzas. La suma de las fuerzas en X', hay que especificar el eje, es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? ¿Cuántas fuerzas tengo involucradas acá? En X'. Solo una. Nada más. Que es PX', efectivamente. Entonces, como es la única fuerza, pongo que PX' es igual a la masa por la aceleración. Si hubieran más fuerzas involucradas en esa dirección, como en el ejercicio 2, que está el roce, sí tendríamos que poner esas fuerzas acá, sumándose o restándose, según corresponda. Pero para este caso, como es la única, igual que en los ejercicios anteriores, PX' reemplaza a la suma de fuerzas, porque es la única fuerza. Esta sería mi fuerza neta. ¿Ya? Si analizamos nuestros datos, yo tengo la masa del objeto. ¿Sí? Yo quiero PX', la puedo calcular. Y yo quiero la aceleración con la que cae. Entonces, váyanos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo paso la masa al otro lado? PX' sobre la masa es igual a la aceleración. Me falta calcular PX'. ¿Bien? Me falta calcular PX'. Voy a agarrar esta parte, voy a agarrar esto y lo voy a dar vuelta. Lo voy a girar. ¿Ya? Lo voy a poner como si fuera normal. Por un segundo en su vida que sea normal. El vector. Entonces, tenemos el peso. ¿Sí? Yo quiero calcular esa, que para esta referencia, solo como ayuda, sería este lado de acá, ¿verdad? ¿Sí? Como que lo giré mucho. ¿Ya? A conveniencia mía, porque está complicado hacerlo así. Si analizamos los ángulos que tenemos, aquí tenemos 30 grados, ¿verdad? ¿Aquí cuánto tenemos? Aquí y acá. Porque recuerda que entre ejes tenemos 90 grados. ¿Ya? Aquí igual tenemos 90 grados. ¿Bien? Entonces, y siempre van así, 30, 60, 30, 60. Y acá estamos en 60, es decir, acá tenemos 60 grados. Yo quiero calcular este lado. Este es el adyacente del vector. ¿Cómo calculo el adyacente? Coseno del ángulo. Igual a adyacente sobre hipotenusa. Ya, esperamos un ratito. Ya, ¿hasta aquí quedó más claro? ¿Mejor? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero calcular... Joaquín, entra rápido. Ya. ¿Qué quiero yo? Yo quiero calcular la parte X' de la fuerza, del peso. Este es el peso, acá arriba. Este es PX'. ¿Bien? ¿Qué hago? Yo quiero el adyacente. Por ende, ¿con qué me quedo? Con que vamos a ponerle PX' porque es lo mismo. Para este caso. ¿Qué me queda? Que quiero despejarlo. ¿La hipotenusa cómo pasa al otro lado? Me queda hipotenusa por coseno del ángulo es igual a PX'. Que es lo que estoy buscando acá. ¿Sí? La hipotenusa, ¿qué vendría a ser? El tamaño de la flecha, la magnitud de la fuerza. ¿Sí? ¿Cómo calculo el peso? Peso es igual a masa por gravedad. El peso sería 5 por 4, no, por 9.8. ¿Cuánto es eso? ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, que es hipotenusa, en realidad no es la hipotenusa, es el peso. ¿Verdad?
Entonces, tengo el peso, tengo el ángulo, solo me queda resolver. Menos 49 por coseno de 60 igual a px'. Fantástico. ¿Cuánto les da eso? Px' es igual a menos 24. ¿Qué cosa? Newton porque es una fuerza. Fantástico. Bien, tengo Px'. Lo conseguí. ¿Se entiende mejor ahora? Sí. Quizá yo expliqué muy desordenado adelante. Bien, ahora fue más ordenadito, pero chicos, si no entendió, vuelve a ver el video. Vuelve a ver el video. Si esto es practicar, practicar, practicar. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. Menos 24,5 newtons dividido la masa. 5, igual a la aceleración. Es muy importante los signos. ¿Ya? Yo podría darme el lujo de no poner signos e interpretar al final hacia dónde va. Porque según mi diagrama de cuerpo libre, la aceleración sí o sí tiene que ser negativa. Porque el bloque va hacia abajo. Entonces yo podría llegar al final de todo el signo, no hay problema. Pero tienen que interpretarlo bien. Entonces, 24,5 sobre 5 es... ¿Qué cosa? ¿Se entiende mejor, chicos? Está difícil, pero esto es hacer ejercicios y hacer ejercicios. Esta guía es la guía de ejercicio plano inclinado. Este es el que acabamos de hacer nosotros. Chicos, acá tienen más. Por ejemplo, bloque de 10 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado que forma 45 grados con el horizontal. Y ojo, les doy el coeficiente de fricción cinética. Entre el bloque y el plano es 0,2. Calcula la aceleración del bloque al deslizarse por el plano inclinado. Entonces aquí la suma de fuerzas ya no tenemos una sola. Tenemos el peso que la arrastra, Px', y tenemos la fuerza de roce que quiere frenarla. Entonces ahora la suma de fuerzas es una suma de verdad. Claro, o al revés, dependiendo de hacia dónde vayan tus fuerzas. Claro, pero si tu fricción va hacia allá, es positiva. Dime. Chicos, me están haciendo una pregunta. Yo trato de escuchar a todos cuando hacen preguntas. Por favor, guarden silencio. Disculpen. Para obtener la fuerza neta. ¿Sí? Claro, cuando voy a tener la fuerza neta y tengo más fuerzas, debo poner todas las fuerzas involucradas en este eje, respetando los signos y sumándose. ¿Ya? Y una vez que tenga eso, eso va a ser igual a m por a. En este caso tendríamos el peso de Px' y la fuerza de fricción que lo frena. Dos fuerzas, misma dirección, sentidos contrarios. ¿Ya? Y después de eso podrán calcular la aceleración. No es tan complicado. Es hacer ejercicio. ¿Ya? ¿Qué hora es? Bien, chicos, quedan 3 minutitos. ¿Ya? Gracias por su atención. Sé que esto es difícil, pero paciencia, lo pueden hacer lo más bien. ¿Ya? ¿Ah? Guarden su cosita nada más. El control. Ya, viernes.